Bienvenidos de nuevo a Arte a través de la historia. Hoy viajamos con un nuevo invitado, Pedro. En el episodio anterior dejamos la fascinante ciudad colmena de Catalhuyuk, pero la aventura del Neolítico apenas está comenzando. Hoy vamos a dar un salto extraordinario en el tiempo y el espacio. Recorreremos las culturas que cambiaron el destino de la humanidad entre Anatolia y Europa Oriental, sociedades que sin saberlo usaron el arte abstracto, crearon las mejores cerámicas de la prehistoria, vistieron prendas que parecen de pasarela moderna y descubrieron el secreto del metal a través del fuego. Pero lo más increíble es que viajaremos haciendo puentes en el tiempo, descubriremos cómo el arte de estas culturas de hace 7000 años inspiró directamente a los genios del siglo XX como Henry Moore o Constantin Brancusi. Prepárate para el nacimiento de la metalurgia, los amantes sagrados, la llegada de los misteriosos jinetes de las tumbas de Fosa. ¡Vámonos! Bueno, antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban. Para ustedes es gratis y a mí me ayuda montones. Arte en la prehistoria 7. Las figuras del final del Neolítico y su influencia en la escultura. ¿Ya está suscrito? Nuestra primera parada de hoy nos mantiene en Anatolia y vamos directamente al montículo de Asilar. Descubierto por un maestro local en 1956 y excavado por el ya mencionado y polémico James Mellard, a quien ya conocemos por sus excavaciones en Catalhuyuk, este sitio nos regaló muchas capas de asentamientos que abarcan tres periodos culturales diferentes. El periodo neolítico sin cerámica, datado del 7000 a.C., el periodo neolítico tardío, datado en el 5600 al 5400 a.C., y el periodo calcolítico temprano, datado en el 5400 al 4750 a.C. Las casas encontradas en Asilar eran de una sola habitación, generalmente rectangulares. Cada vivienda estaba construida sobre una base de piedra para protegerla contra el daño por el agua, y tenían un patio y una puerta que daba a él. Se organizaban alrededor de plazas, pero con los siglos el pueblo se fortificó con muros imponentes. Además, se observó que los muertos se enterraban fuera de los límites del asentamiento, una práctica que se desvía de la norma de otras civilizaciones de la época. Las paredes eran de madera y adobe o ladrillo de barro, con argamasa de cal. Vigas de madera sostendrían una cubierta plana. Curiosamente, también se descubrieron escalones cerca de las puertas de las viviendas, lo que indica que algunas casas podrían haber sido construidas de dos niveles en lugar de uno, como se creía anteriormente. Los niveles superiores fueron utilizados como graneros o talleres. Los interiores tenían un acabado liso con yeso y se pintaban en escasas ocasiones. Con el tiempo se hicieron cambios en las viviendas, se le realizaron huecos en las paredes que servían de alacenas. Muchas veces la cocina estaba separada de la sala principal, como en este caso como a un extremo de este largo rectángulo. Se utilizaban piedras de mano para moler, morteros y braseros. Sin embargo, el verdadero tesoro de esta cultura no es la arquitectura, sino sus figurillas de cerámica. La cerámica tiene una alta calidad y generalmente está pintada en rojo sobre fondo crema con motivos geométricos. Incluso, como en este caso, la cerámica
puede tener forma antropomorfa y sería la primera de este tipo encontrada en Anatolia. Distinguimos la forma de una mujer, con rasgos faciales apenas insinuados, unos ojos amigdaloides, es decir, con forma almendrada. Tiene un collar de cuentas y se insinúan los hombros, los senos y el vientre, y su vestido con diseños de rombos. ¿Recuerdan que el rombo está asociado a la fertilidad de la tierra o los terrenos divididos? Posiblemente un contenedor en forma de divinidad que protege el alimento. Las numerosas figurillas desnudas, hechas de arcilla y pintadas, son bastante notables y posiblemente representen alguna divinidad. Estas figurillas desnudas femeninas que desbordan una expresiva modernidad nos dejan sin aliento. No tienen nada que ver con las toscas Venus del Paleolítico. Son formas curvas, orgánicas y abstractas. Los ojos expresivos, amigdaloides, son los únicos rasgos pronunciados del rostro, ya que la boca ni siquiera aparece insinuada. Toda la figura sentada se encuentra cubierta de pintura ocre rojo. Es interesante cómo ya utiliza un agujero para el espacio entre los brazos. Estas figurillas, con sus manos bajo sus grandes senos, nos recuerdan a la escultura de la mujer tallada encontrada en Catan-Huyuk. Tiene sentido, pues Asilar también queda en Anatolia. Sus caderas y vientre exagerados, su cabeza apenas insinuada y ojos de forma amigdaloide, y también recubierta de trazos de pintura, tatuajes, vestuario. Un vientre protuberante, una cabeza estilizada, el rostro tiene esa forma almendrada tan típica del yacimiento, con incisiones minimalistas para los ojos y los rasgos faciales, esta vez con una gran nariz. A diferencia de la inmensa mayoría de las estatuillas femeninas neolíticas, que suelen ser rígidamente frontales, ya sea de pie o sentadas en tronos, las mujeres de Asilar rompen el molde. Esta postura recostada de lado, apoyando la cabeza sobre el brazo, es increíblemente dinámica, naturalista y única para su época. Observen el volumen exagerado y redondeado de las caderas y los glúteos en contraste con los pies y manos apenas esbozados o fusionados. El modelo de la arcilla, que originalmente solía estar pulida, a menudo con engobe rojizo o bruñida, busca transmitir una sensación de peso, fertilidad y reposo. El rostro tiene esa forma almendrada tan típica del yacimiento, inclinada hacia abajo, con incisiones minimalistas para los ojos y los rasgos faciales. Como me imagino que muchos de ustedes no le lograron ver la cabeza a la figurilla anterior, porque a mí me pasó, me puse a buscar y encontré esta otra también del yacimiento, donde sí se le ve claramente la cabeza con sus grandes ojos amigdaloides. Entonces le pedí a la inteligencia artificial que me las comparara para ver si yo lograba encontrarle la cabeza. Y esta es la imagen que me resultó para la comparación y vemos cómo el desgaste del material puede llegar a camuflar o reescribir la intención del escultor original. Vamos al salto al futuro. La influencia del arte prehistórico en la vanguardia del siglo XX es uno de los temas más fascinantes de la historia del arte moderno. Cuando los escultores vanguardistas quisieron romper con el academicismo decimonónico y la representación fiel de la naturaleza, miraron hacia el pasado más remoto. En esta figura reclinada de Henry Moore vemos el pecho bulboso y la cadera, a diferencia de las extremidades delgadas y la cintura, sin definir el rostro, ni las manos, ni los pies. Todo ello ofrece una composición dinámica. Vemos que la prehistoria ya era vanguardia. Al ver la figura de Asilar que se encuentra en el Museo Arqueológico de Antalya, no pude evitar compararla con esta cabeza de alabastro realizada por Henry Moore en 1930. Y esta nana es obra de Niki de Sanfal, que se llama Denise, de 1966. Es como si la figurilla de Asilar se hubiera puesto de pie y empezara a danzar. Un vaso mujer, también en Niki de Sanfal, nos recuerda el vaso antropomorfo con su cuerpo pintado y la cabeza apenas insinuada.
El ídolo 2 de William Turnbull, el escultor minimalista, es la simplificación de una figura femenina abstracta. Turnbull presionó papel corrugado en el yeso húmedo del modelo para crear una textura superficial y enfatizar la forma de los senos y las piernas. Vemos la textura en la escultura que aparece con su fotografía. También los brazos se incorporan al torso y las piernas y los pies se fusionan formando un único tronco. El resultado no es una sensación de movimiento detenido, sino más bien una incapacidad para moverse. La cabeza, un motivo importante en las esculturas de Turnbull en este momento, se reduce aquí a un punto estrecho, siendo la nariz el único rasgo claramente definido. Me recordó a esta figura de Asilar con su cabeza alargada que se fusiona con el cuerpo, los senos, sus brazos y piernas fundidas en un solo bloque, aunque la de Asilar tiene los brazos en otra posición. Y por último, cabe anotar que la textura rugosa del ídolo 2 podría hacer referencia a la pintura de la escultura neolítica. Y si de maestría hablamos, hacia el 6500 a.C., en el norte de Mesopotamia y Siria, surge la cultura Halaf. El río y las zonas agrícolas verdes contrastan con las áreas más áridas, dejando claro por qué las primeras comunidades neolíticas eligieron este punto exacto, un oasis con agua constante en medio de la llanura, para asentarse y desarrollar su espectacular cultura cerámica. Ubicados en el fértil valle del río Jabur, cerca de la frontera turca. Ellos crearon la que probablemente sea la mejor cerámica del cercano oriente. Vasos policromados tan elegantes que los arqueólogos creen que se intercambiaron como objetos de lujo y prestigio entre las élites locales. Pero aún más increíbles son las figuras femeninas de arcilla. Fueron producidas sin manos ni pies. Sentada, erguida, con sus pesadas piernas extendidas ante ella, esta estatuilla femenina sostiene sus pechos redondos y salientes en sus brazos. Bandas horizontales de pigmento marrón pálido recorren su cuerpo, enfatizando las formas completas y curvas de sus extremidades. Su cabeza, delgada y cilíndrica en una proyección alargada de su cuerpo. El pigmento sugiere rasgos faciales, sus ojos anchos, ovalados y sus pequeños iris resultan ser muy expresivos. En estas, la cabeza se alarga hasta formar una gran proyección, pero no tiene rasgos distintivos. Este ejemplo muestra una fuerte estilización, con énfasis en los rasgos sexuales. Está sentada con sus grandes muslos extendidos, sosteniendo sus senos con los brazos. Volvemos al futuro con el escultor británico Henry Moore, que fue un asiduo visitante del Museo Británico de Londres, donde se conservan algunas de las mejores figuras sentadas de la cultura halaf. La obsesión de Moore por las figuras reclinadas y sentadas proviene directamente de la estatuaria neolítica. Moore adoptó de halaf la exageración de las caderas y los muslos, la fusión de las extremidades inferiores en un solo bloque sólido de piedra o bronce y las cabezas diminutas y abstractas. Para Moore, el cuerpo femenino se convierte en un paisaje de colinas y formas orgánicas. El maestro rumano Constantin Brancusi buscaba la esencia de las cosas a través de la máxima simplificación geométrica, un camino que los artistas de Halab ya habían recorrido 7000 años atrás. En esta figura de Halab, la cabeza es casi un cuadrado, tiene unas incisiones en el pecho que la vemos en el cuello de la de madera, la forma curva de los brazos y de las piernas al sentarse. Volvemos a la cultura halaf. En esta se ve muy claro que está sentada en una especie de banco y la posición nos recuerda a la escultura de Brancusi, la curva de los brazos y de las piernas. La representación estilizada de la forma femenina desnuda siguió siendo una convención artística en el norte de Siria, Anatolia y el Egeo durante varios milenios. Veremos la influencia en las culturas del Egeo.
Vamos a ver unos ejemplos en Grecia y el Egeo Neolítico, aunque el tema de Grecia tendrá un curso completo más adelante. A unos 2 kilómetros al norte de Nea Nicomedia, en el yacimiento conocido como Megali Tumba, se excavaron en la década de 1960 los restos del asentamiento neolítico más antiguo de Grecia. Su origen se remonta al séptimo milenio antes de Cristo. La región de Tesalia, en Grecia, fue un importante crisol cultural desde tiempos prehistóricos. Destaca principalmente como la cuna de las dos culturas neolíticas más antiguas de Europa, además de ser escenario de grandes civilizaciones de la Edad de Bronce y mitológicas. La cultura de Sesclo del 6840 al 4400 a.C., la cultura de Imini del 5300 al 3300 a.C. Hay una teoría que Dimini conquista a la cultura de Sesclo en torno al 5000 y finalmente la cultura cicládica de la edad de cobre y bronce se ubicaba en el archipiélago de las islas cicládicas del mar Egeo. Esta es una obra cumbre, pertenece a la cultura de Sesclo. Es considerada una de las representaciones más antiguas de toda la Europa neolítica y del Mediterráneo que muestra explícitamente el concepto de cuorotropos o una mujer o divinidad amamantando o sosteniendo a un bebé en su regazo. Rompe con la clásica estatuilla individual o aislada. La figura femenina se muestra sentada en un taburete, sosteniendo y amamantando suavemente a un bebé en sus brazos. El niño esconde parcialmente su rostro en el seno de su madre, mientras una de sus manos se apoya en su pecho derecho y la otra abraza su espalda. El artesano del barro capturó con perspicacia artística el momento primordial en la vida de una mujer cuando alimenta al niño, asumiendo así el papel que luego va a desempeñar la naturaleza asociado a la divinidad. La disposición en espiral de los brazos en el tierno abrazo entre la madre y el bebé reflejan el acto de amamantar. Toda la superficie de la figura presenta una decoración pintada compuesta por bandas sinuosas de zigzag marrones sobre la arcilla clara, a excepción del abdomen y las nalgas de la madre y del niño, que están ocupadas por un motivo en espiral. La repetición de la espiral en el cuerpo de las dos figuras establece una conexión entre ellas, posiblemente indicando su mismo género y su relación, que en realidad son madre e hija. Como habrán notado en la imagen, a la figura le falta la cabeza. Esto no es un accidente fortuito de conservación. En la cultura de Sesclo era común modelar el cuerpo con una cavidad o perforación en la base del cuello para poder insertar cabezas intercambiables hechas por separado, a menudo de piedra pulida o de arcilla con un pivote. La figura permanece intacta a pesar de la ausencia de la cabeza añadida a la madre. Está sentada sobre una especie de banqueta o taburete bajo, lo que refuerza su estatus de autoridad ritual, diosa o matriarca dentro de la comunidad. Esta otra pieza, aunque comparte exactamente la misma estética, es una variante fascinante porque en este caso la cabeza sí está integrada y modelada con esos enormes ojos circulares pintados, dándonos una pista perfecta de cómo habrían lucido originalmente las cabezas acopladas de las piezas tipo sesclo. Ambas son ejemplos brutales de cómo las culturas neolíticas de Tesalia llevaron la representación de la maternidad y la complejidad técnica con piezas modulares e intercambiables a un nivel increíble antes de la llegada de los metales. El puente hacia el arte cicládico. Esta figura es el ejemplo perfecto de lo que los arqueólogos llaman una estatuilla de tipo protocicládico. Aunque fue hallada en Tesalia, su esquematización, el uso del mármol y la limpieza de sus líneas anuncian directamente las famosas formas que estallarían siglos más tarde en las islas durante la Edad de Bronce.
Si comparamos esta pieza con las terracotas anteriores de Sesclo, notarán un cambio radical hacia la abstracción pura. El material mármol impone una talla mucho más geométrica. Los brazos se reducen a dos bloques horizontales que se repliegan sobre el pecho. La cabeza carece por completo de rasgos faciales y se convierte en un cono estilizado, y el énfasis se concentra en la redondez de las caderas y los muslos marcados por profundas incisiones rectas. En el Neolítico tardío de Tesalia empiezan a abandonar el modelado en arcilla decorada para dar paso a la escultura en piedra limpia y minimalista que tanto fascinaría a los escultores del siglo XX. Otro salto al futuro. Alberto Giacometti, aunque hoy es famoso por sus figuras extremadamente alargadas de posguerra, durante las décadas de 1920 y 1930, Giacometti estuvo profundamente obsesionado con el arte neolítico, cicleádico y de Oriente Próximo. Las figuras femeninas con grandes caderas de la cultura de Asilar y de las culturas como la de Jalab y el minimalismo de las formas del mármol de la región de Tesalia asombraron a Giacometti, quien reduce el cuerpo femenino a un gran contenedor cóncavo, pelvis-vientre, y estiliza la cabeza a un simple bloque geométrico superior. Esta obra busca el mismo principio prehistórico: la mujer no como retrato, sino como símbolo de fertilidad, arquetipo y volumen puro. Lo vemos en esta mujer cuchara que primero talló en yeso y luego fundió en bronce. En la comparación con la Courotropos de Sesclo, el vientre como contenedor cóncavo con la espiral podría hacer referencia a la concavidad de la cuchara. Ahora entramos de lleno en Europa Oriental, en la cultura jamangia, desarrollada en la segunda mitad del sexto milenio antes de Cristo, se extendió por las actuales Rumania y Bulgaria. Esta cultura tenía una fascinante estabilidad y una tradición hermosa. Enterraba a sus difuntos en grandes cementerios o necrópolis fuera de las aldeas, acompañados de conchas, oro y vasijas. En 1956, en una necrópolis de 400 tumbas en Rumania, los arqueólogos desenterraron una de las mayores obras maestras de la historia del arte universal, El Pensador de Cerdanova. Es una pequeña estatuilla de terracota de solo unos 11 centímetros. Representa a una figura humana sentada en un pequeño taburete, con los codos apoyados sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Transmite de una manera desgarradora e inequívoca una actitud meditativa, una profunda contemplación sobre la vida y la muerte, en un periodo histórico donde un gran porcentaje de las figuras antropomorfas representaban fertilidad, jerarquía o divinidades rígidas. Esta escultura introduce algo radicalmente diferente: la actitud humana de pensar. Esta postura, con los codos apoyados en las rodillas y las manos sosteniendo la cabeza, transmite una profunda sensación de meditación, melancolía e introspección que resulta increíblemente moderna. Observa los vacíos que crea la postura. Los brazos y las piernas dobladas forman ángulos agudos y romboidales muy limpios. Los artesanos de Hamangia no buscaban un naturalismo detallado, sino una síntesis anatómica donde la estructura ósea y la postura sostienen toda la carga expresiva de la obra. El rostro carece de rasgos realistas. La cabeza se inclina levemente hacia arriba con una forma trapezoidal muy característica, concentrando toda la atención en la posición física del cuerpo más que en una expresión facial. Es imposible verla y no pensar en el famoso pensador de Auguste Rodin, esculpido miles de años después. Mientras Rodin buscaba expresar el dilema interno a través de la tensión muscular y el naturalismo,
Este artista neolítico logró transmitir exactamente la misma emoción usando la abstracción de la forma humana, una cabeza angular, un cuello grueso y unos ojos cóncavos que miran hacia el infinito. Junto a él se encontró su compañera, la mujer sentada, que en lugar de usar un taburete, se sienta directamente en el suelo, con una pierna doblada y las manos sobre la rodilla en un estado de quietud absoluta. Ambas piezas rompen con todo el arte de su época. No son solo símbolos de fertilidad, son el reflejo de una ideología y una espiritualidad profundamente desarrolladas. Sobre sus cuellos, extraordinariamente largos, descansan cabezas trapezoidales con los rostros inclinados hacia arriba, las barbillas sobresaliendo hacia adelante y los ojos mirando al frente. Estos últimos, que no es posible saber si están abiertos o cerrados, se forman con triángulos impresos horizontalmente, mientras que finos triángulos en relieve forman las narices. Ambas piezas se consideran obras maestras del Neolítico. El consenso general es considerarlos ídolos, uno masculino y otro femenino, hechos de terracota y representados sentados y desnudos. Tienen casi 12 centímetros de altura y fueron modelados en arcilla marrón grisácea, luego cuidadosamente pulida. El pensador lo vemos en el billete de 200 leu, moneda de curso legal en Rumania. El euro todavía no se utiliza oficialmente, aunque el país está obligado a adoptarlo como miembro de la Unión Europea. El Banco Nacional de Rumania no ha establecido una fecha definitiva para su implementación. En el siglo V, en el periodo anglosajón en Inglaterra, se practicaba la cremación, donde las cenizas se depositaban en urnas de barro hechas a mano. Es posible que las vasijas estuvieran cerradas con tapones hechos de material orgánico, pero se han excavado algunas urnas con tapas de cerámica, como esta que tiene un pensador, muy parecido al famoso de Cerdanova. Aunque popularmente se le llama Sponge Man, la figura no tiene rasgos que definan su sexo. Es una de las pocas representaciones tridimensionales de figuras humanoides en todo el periodo anglosajón. También tendremos capítulo aparte para este periodo de la historia. El tema del pensador ha sido tratado a lo largo de varios periodos de la historia, como vemos en el retrato de Lorenzo de Medici hecho por Miguel Ángel en el Renacimiento. En esta obra de Henry Moore vemos cómo la vanguardia del siglo XX se alimentó de la síntesis formal de la prehistoria. Fíjense bien cómo los brazos delgados y angulosos forman un marco geométrico alrededor del torso, dejando un gran espacio vacío en el pecho. Este recurso es idéntico al que utilizaban los artesanos neolíticos, como acabamos de ver en el pensador, para dar ligereza y dinamismo a materiales pesados. Las piernas y las caderas de la figura se curvan y elevan, simulando colinas, valles o formaciones rocosas. Moore consideraba que el cuerpo femenino y las formas de la tierra eran una misma cosa, un concepto profundamente ligado al culto a la fertilidad y a la diosa madre de las primeras sociedades agrícolas. La cabeza se reduce a un elemento minimalista casi cilíndrico con una pequeña incisión que sugiere un ojo o una boca, eliminando el retrato individual para convertir a la figura en un arquetipo universal. Pero ¿cómo lograron este nivel de perfección en la cerámica? La respuesta está en el fuego, la invención del horno cerrado de reverbero, una tecnología revolucionaria donde el combustible se quema en una cámara separada y la bóveda refleja el calor hacia la arcilla, alcanzando temperaturas uniformes de hasta 1100 grados centígrados. Este control del calor provocó un cambio tecnológico que transformaría el mundo para siempre: el calcolítico o la edad de cobre. El avance de los hornos influyó notablemente para la calidad de la cerámica. El cobre fue uno de los primeros metales que usó el hombre, utilizándolo inicialmente en su estado natural, para objetos de adorno, ya que desconocía los mecanismos por los cuales se podía fundir el mineral. En estos primeros tiempos lo modelaba gracias a las técnicas del martillado
y o el batido en frío, por lo que esta fase no es considerada todavía calcolítica, sino neolítica. Cuando ya los controlaban, empezaron a realizar diversas aleaciones con estos minerales, siendo las más habituales la mezcla con arsénico primero y la posterior con estaño, la cual dio lugar al bronce. También fueron usados el oro y la plata. El perfeccionamiento de las técnicas cerámicas le permitió la experimentación con los procesos metalúrgicos, comenzando así a comprenderlos. Un método usado en el Neolítico para soplar y avivar el fuego y así incrementar la temperatura era por medio de óderes de piel de animal conectados con una tobera de arcilla, uno de los métodos más usados en el Calcolítico europeo. Y esto nos lleva a la cultura vinca a lo largo del Danubio en Serbia. Vinca sigue siendo neolítica, pero aquí se han encontrado los restos de fundición de cobre más antiguos de Europa. Su alfarería era espectacular, pero las figurillas encontradas en el yacimiento de Plotnik nos dieron una sorpresa divertidísima. Las estatuillas muestran chalecos cortos, maravillosas pulseras en los brazos y lo que parecen ser cortas minifaldas. La moda, al parecer, también nació en los Balcanes. Las facciones triangulares y las miradas abstractas de los ídolos de Vinca tienen una geometría tan limpia que el gran escultor rumano Constantin Brancusi se inspiró profundamente en este arte ancestral europeo para crear sus revolucionarias obras del siglo XX, buscando volver a la pureza esencial de la forma. Justo después, extendida desde la llanura danubiana, desde Rumania a la Bulgaria oriental hasta los Balcanes, se desarrolla la cultura Karanovo-Gumelnita. Ahí el urbanismo explota con redes de calles y casas con ventanas redondas. Todo esto desde la segunda mitad del quinto milenio antes de Cristo hasta el inicio del segundo milenio. La cerámica aparece muy desarrollada debido al uso del horno cerrado de reverbero. Se evidencia una religión solar asociada al culto de la Gran Madre, cuyos símbolos muy esquematizados siguen apareciendo por todas partes. También se encuentran figurillas votivas con rasgos individuales, tanto femeninos como masculinos y de pareja. Y nos heredan una joya artística, los amantes de Gumelnita, una pareja de terracota de 7 centímetros de altura, abrazada, con sus atributos sexuales marcados. Es la primera representación conocida en la historia del ritual del matrimonio sagrado, la unión de la diosa con el dios fertilizador. Llegamos a la fase culminante del Neolítico final, con la cultura Cucuteni-Tripillán, en las actuales Rumania, Moldavia y Ucrania. Sus vasijas están decoradas con frisos en espirales perfectos y pinturas bicromas que juegan con el espacio. Al igual que las vasijas, las figurillas femeninas tienen patrones decorativos. Piezas como la Venus de Draguseni de 6.500 años de antigüedad son tan perfectas que hoy en día recorren los museos de 3 continentes fascinando al mundo. El nivel de complejidad de la cerámica, así como las marcas, no tenían paralelo. Las marcas eran tatuajes, una especie de lenguaje, objetos de ceremonia. Este montaje recrea un hallazgo arqueológico conocido como el Consejo de las Diosas, perteneciente a la fase Cucuteni aproximadamente entre el 4900 o al 4750 a.C. El grupo está integrado exactamente por 21 figurillas de terracota hechas a mano. De ellas, 15 son estatuillas femeninas sentadas en pequeños tronos o banquetas de arcilla, las que ven formando el círculo exterior, mientras que las 6 restantes son figurillas más pequeñas que se disponen en el espacio central. No están colocadas al azar. Su disposición en un círculo perfecto alrededor de un espacio o eje central evoca de inmediato una asamblea, un consejo de ancianas, deidades o antepasadas que toman decisiones comunitarias o celebran un ritual de cohesión social.
Si se fijan en la silueta de las figurillas que quedan en el primer plano, muestran la inconfundible estilización cucuteni, cuerpos muy esbeltos y alargados, de cintura para arriba, caderas rotundas y muslos muy marcados, con cabezas abstractas que terminan en una especie de cono o apéndice redondeado sin rostros definidos. Además, muchas de ellas conservan restos de las intrincadas incisiones y decoraciones pictóricas geométricas, espirales y bandas que caracterizan a esta cultura. Lo que hace verdaderamente único este conjunto es su contexto arqueológico. Las 21 figuras estaban metidas y ocultas intencionalmente dentro de una gran vasija binocular, un tipo de recipiente doble muy típico de Cucuteni, que habría sido enterrada cuidadosamente bajo el suelo de una de las viviendas. Los investigadores sugieren que no eran juguetes ni simples adornos. Se trataba de un altar doméstico o un depósito ritual sagrado. Al guardarlas juntas en una especie de cápsula del tiempo bajo la casa, la comunidad buscaba asegurar la protección del hogar, la fertilidad de la tierra y la continuidad del linaje, invocando la sabiduría colectiva de sus ancestros o divinidades. En el Neolítico tardío de Europa Oriental, la estatuaria exenta ya no se usaba de forma individual como amuleto, sino que formaba parte de complejos escenarios teatrales y narrativos vinculados al pensamiento abstracto y sagrado. Ahora vamos a ver la moda de la cultura cucuteni tripillán. Probablemente los diseños de las telas con las que fabricaban los vestidos tenían los mismos diseños de la cerámica, especialmente la figura de la Venus de Draguseni. Una escena cotidiana de las mujeres pintando. Vemos en esta otra escena cotidiana esos hermosos diseños en sus vestuarios, los mismos que vemos en las figurillas de cerámica. Pero hacia el año 3000 a.C., los idílicos poblados decorados en rojo y blanco, las sociedades pacíficas y el culto a la diosa madre sufren un choque brutal. Desde las estepas del Volga y el Turquestán hace su entrada una nueva población que cambiará la genética, el idioma y el arte de Europa, los pueblos indoeuropeos. Según los estudios de ADN más recientes, se han identificado como los Yamna o Yamnaya. La cultura Yamna o Yamnaya, un pueblo de pastores nómadas, transformó por completo el mapa de Europa y Asia Central al final del Neolítico, marcando el inicio de la Edad de Bronce. El foco de origen es la región de la estepa Póntico-Caspia, el área al norte del Mar Negro y el Mar Caspio, abarcando las actuales Ucrania y el suroeste de Rusia. De ahí se expandieron por el vector de expansión occidental hacia Europa, acabando con las culturas neolíticas como la de Cucuteni, Tripillán, entre otras. Este ramal da origen a las lenguas europeas occidentales, el protogermánico, celta, el itálico, que será el latín, y el báltico eslavo. El vector oriental hacia Asia, una rama cruza el río Ural hacia Siberia occidental y descienden progresivamente hacia la meseta de Irán y al norte del subcontinente indio. Este flujo introduce las lenguas indo-iranias, el origen del sánscrito, de los textos védicos de la India y del antiguo persa. Para lograr una expansión de semejante magnitud, los Yamna contaban con un paquete tecnológico y cultural: la domesticación del caballo. Aunque se domesticó antes con la cultura Botai, los Yamna y sus culturas afines perfeccionaron su uso estratégico. La metalurgia del cobre y el bronce dominaban la fundición de armas, hachas de combate y herramientas eficientes. La economía pastoril nómada, su vida dependía del ganado, vacas y ovejas,
y del consumo de lácteos, gracias a una mutación genética que expandió la tolerancia a la lactosa en adultos. Utilizaban pesadas carretas de madera, lo que les permitía mover campamentos enteros, agua y provisiones a través de la estepa profunda. Arqueológicamente, a esta cultura la detectamos por las tumbas de fosa. Yama significa hoyo en ucraniano y ruso, y yamna significa del hoyo en ucraniano o cultura del sepulcro. Su arte ya no adora a la diosa madre, la fertilidad. Su arte es un arte de prestigio y poder masculino. Enterraban a sus líderes bajo colosales colinas artificiales llamadas kurganes o túmulos. Espolvoreaban los cuerpos con ocre y colocando en el exterior grandes estelas de piedra que gritaban a los demás pueblos: aquí yace un líder superior, probablemente de los primeros jinetes. Estos restos presentan variaciones en la morfología de sus huesos y distintas patologías asociadas a la práctica de la equitación. Eran conquistadores que, con una mitología pragmática enfocada en la victoria, asimilaron o destruyeron las viejas culturas neolíticas y una de las últimas culturas del final de la edad de cobre o era calcolítica y comienzos de la edad de bronce. El final del neolítico y la entrada a la edad de los metales no fue solo un cambio de herramientas de piedra por herramientas de cobre, fue una revolución del pensamiento. Vimos a la humanidad aprender a dominar el fuego en hornos de reverbero, vestir a la moda, esculpir la meditación abstracta en el pensador de Cerdanova y finalmente cambiar a sus divinidades femeninas por los monumentales túmulos de los guerreros a caballo. Lo fascinante es descubrir cómo miles de años después los escultores como Moore, Brancusi o Rodin tuvieron que mirar hacia atrás, hacia estas mismas piezas, para enseñarnos de nuevo cómo sentir el arte en su estado más puro. En nuestro próximo episodio daremos un giro fascinante para inaugurar un nuevo y enorme bloque en el curso: el arte del cercano oriente. Viajaremos al corazón del creciente fértil para descubrir el nacimiento de las primeras grandes civilizaciones de la historia. Nos adentraremos en el misterio de Mesopotamia, la historia de su redescubrimiento y el inicio de una saga de imperios, reyes, templos que transformaron el mundo para siempre. No se lo pueden perder. Si les ha gustado este viaje por el arte neolítico y los saltos al futuro, denme un fuerte like y suscríbanse. Veo que muchos de ustedes no están suscritos todavía. Para ustedes es gratis y para mí es un gran apoyo que me dan para seguir creando contenido como este. Déjenme en los comentarios qué escultura les impresionó más, el pensador de Cerdanova o las figurillas de Asilar. Gracias por acompañarme una semana más en Arte a través de la historia y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.